Bueno, vamos a arrancar demostrando entonces esta proposición, que es el producto de una función par y una impar, es una función impar. Hay que demostrarlo en general, entonces lo que vamos a hacer es llamar, o sea, ponerle el nombre a la función par y a una función impar, pero sin darle forma. Es decir, Agustín creo que era el que me estaba preguntando. Sí, yo. Sí. Eh, si vos pones ahí x cuadrado para la función par y x cubo para la función impar, lo que estás demostrando es que el producto de x cuadrado por x cubo es una función impar. ¿Sí? Pero lo que está, o sea, lo está demostrando para x cuadrado y x cubo. Y acá lo que queremos es demostrarlo para todas las funciones, porque, por ejemplo, si la función en vez de ser x cubo es x a la quinta, y tengo que volver a hacer la demostración, porque no está demostrado para x a la quinta. ¿Se entiende? Entonces, Claro. lo que Sí. vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decir, eh, f, f de x es una función par. Vamos a empezar con algunas afirmaciones. Es una función par. Serían nuestras hipótesis, ¿no? Una función par. G de x, o sea, otra función distinta, o no necesariamente igual, es una función impar. Y entonces lo que tenemos que demostrar es que si pasa esto, si estas son las condiciones, entonces podemos hacer lo siguiente, ¿no? F es una función par, G es una función impar, entonces sería F de x por G de x, o sea, el producto de estas dos funciones, es una función impar. Aquí, lo veo. Por las dudas, antes de empezar con problemas, me voy a apagar la cámara. Creo que hoy anda mucho mejor que el otro día, pero espero que no se corte. Cualquier cosa, si me escuchan muy cortado, me avisan, ¿sí? Ok. Bien. Vale, profe. El producto entonces de estas dos funciones es una función impar. Arrancamos con la demostración. Esto sería lo que yo tengo que demostrar, entonces, demostración. Se supone que si f de x es una función par, lo voy a escribir acá con otro color, es decir, ¿qué información sé o qué información conozco de f de x? ¿Qué significa que sea una función par? Que es la definición, básicamente, ¿eh? No pregunto nada raro. El opuesto va a dar el mismo producto. Ahí va. No sé, habían dos personas hablando, pero eh, di- escuché bien. La función evaluada en el opuesto de x da lo mismo que la Claro. función en x. ¿Sí? ¿Y qué sé entonces de g de x? El opuesto te daría el opuesto a la original. Claro, el opuesto, o sea, la función g evaluada en el opuesto de x me da el opuesto de la función g evaluada en x. Perfecto. Y entonces, ¿qué se supone que es lo que yo tengo que demostrar? Que si... Vamos a hacer lo siguiente. Esperen que acá voy a agregar algo acá, que sería que f por g de x, ¿no? Esto sería la función producto de las dos, ¿no? ¿Se entiende? Eso sería como una forma de simbolizar la función producto de las dos. Eh, que se puede poner como f por g o fg, ¿sí? F por g de menos x debería dar lo mismo que, como es una función impar, a lo que yo quiero llegar, el opuesto de f por g de x. ¿Sí? Un poco también para escribir menos paréntesis y menos cosas, ¿no? Al producto de las dos funciones evaluadas en menos x,
el producto de esas dos funciones evaluadas en menos x me va a dar como resultado el opuesto del producto de las dos funciones evaluadas en x. Un poco choclo de leer, pero más fácil para demostrar, porque de esta proposición completamente escrita pasamos a esta otra simbólica, mucho más fácil de demostrar. ¿Sí? Entonces, arrancamos la demostración. Tengo una implicación, tengo una igualdad, entonces arranco desde uno de los miembros de la igualdad, como hacíamos en elementos, arranco la demostración desde ahí. Voy a arrancar desde f por g de menos x. Esto es igual a, ¿qué cosa? Lo tengo acá también, si no. Al producto de los dos. Claro, f de menos x por g de menos x. ¿Sí? Esto es igual a ¿qué cosa? Y ahora sí, por hipótesis. ¿Qué escribo ahora? f de x. Bien, Y el otro te daría menos g de x. claro, por menos g de x. Perfecto. Porque esta es par, ¿sí? Porque esta es par y esta es impar, ¿sí? O sea, la hipótesis. Este menos lo puedo poner adelante, menos f de x por g de x, y en definitiva, menos f por g de x. Entonces, vamos a poner acá, o por lo tanto, f por g de x es una función impar. ¿Sí? Y bueno, ya está demostrado. Eso sería la forma de demostrarlo. No es la única, me parece a mí que es la más cómoda, por ahí un poco difícil la primera parte de traducir todo esto a símbolos, pero me parece que una vez que lo tengo escrito de esta forma es mucho más sencillo. Si no me doy cuenta de poner así f por g, porque en realidad esto por ahí es más técnico, uno puede empezar desde acá. F de x por g de x es una función impar. Entonces, ¿qué sé yo de f, por g de f de x por g de x? Que si las evalúo en los opuestos, eso me daría menos f de x por g de x. No, es eh, no hay nada que no se pueda hacer sin este fg de x. ¿Sí? ¿Se entendió bien la demostración? Sí, sí, gracias, profe. Buenísimo. Sí, sí. Se darán cuenta que las otras son lo mismo, ¿no? O sea, si tengo el producto de dos funciones pares, diré f es par, g es par, obviamente con sus respectivas definiciones, y entonces el producto me dará par o impar, ¿sí? De acuerdo al signo ese que me va a quedar afuera cuando reemplace. Bien. ¿Algo más de este práctico? ¿Algo más de este práctico? ¿No? Perfecto. Arrancamos con el práctico nuevo. Lo voy a poner en pantalla un cachito y ya seguimos eh, con el bloc de notas. En el práctico nuevo aparece funciones exponenciales, logarítmicas, homográficas, trigonométricas, corrimientos de gráficos. Un montón. O sea que hoy tenemos un montón de cosas para ver. Pero nosotros exponenciales y logarítmicas ya las vimos en elementos. O sea, no vamos a hacer toda la definición de las funciones, simplemente vamos a estudiar esto de los corrimientos gráficos, que en realidad más que corrimientos
porque no solamente vamos a estudiar el corrimiento, sino que vamos a ver algunas transformaciones, ¿sí? que les producimos a los gráficos de estas funciones. Entonces, funciones exponenciales y logarítmicas, ya lo tenemos de elementos. Homográficas lo vamos a ver después, y trigonométricas lo están viendo en álgebra los que hacen álgebra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, profe, lo estamos viendo en álgebra. Los que no hacen álgebra van a encontrar probablemente en la, van a encontrar en la plataforma algunos archivos o algún video de introducción a las funciones trigonométricas, algo así, no me acuerdo bien el título, en la parte de sitios o en la parte de archivos también puede llegar a ver algo. De todas maneras, en el Padlet que tenemos en la comisión también vamos a subir seguramente material de funciones trigonométricas para aquellos que no están haciendo álgebra. No se preocupen demasiado, hoy por lo menos, por la definición de estas funciones. Recuerden que las funciones seno, coseno y tangente vienen del... O sea, empiezan con el triángulo rectángulo, ¿sí? Con la definición del triángulo rectángulo, y después se extienden, por lo menos al dominio de estas funciones, a través de la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Con la circunferencia trigonométrica, estas funciones se definen en todos los reales. Por lo tanto, en lugar de tener, por ejemplo, el seno y el coseno y el tangente, que en realidad la tangente... sí, porque los ángulos en un triángulo rectángulo no pueden medir más de 90 grados cuando los aplicamos en las funciones seno y coseno, ¿sí? Porque voy a hacer acá un pequeño dibujito. Si ustedes se acuerdan, el triángulo rectángulo, tenemos algo así. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, este ángulo, el seno de este ángulo, ¿se acuerdan cómo lo calculaba? Si yo a esto le pongo A, B y C. Seno de alfa, ¿a qué era igual? Capaz que alguno se lo A B acuerda sobre de la la... hipotenusa. ¿Eh? B sobre la hipotenusa. Claro, a B sobre C, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa. Este es el cateto opuesto, esta es la hipotenusa, entonces el seno de este ángulo es B sobre C. Este ángulo, que está acá, yo acá ya tengo uno de 90, este ángulo no puede medir más de 90 porque la suma interior, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo mide 180. Entonces, si este mide 90, este mide 90, ya tengo 180 y no me queda margen para este. Entonces, este ángulo tiene que medir menos de 90. Una vez que tenemos la definición de seno, coseno y tangente, ¿sí? ¿Se acuerdan la de coseno? Que era adyacente sobre hipotenusa, o sea, A sobre C, y la tangente era opuesto sobre adyacente, o sea, B sobre A. Si no, ¿se acuerdan la reglita de esa Socatoa? Salvadora. Socatoa. Esto lo pasamos que este trabajo también lo hacen en álgebra, al triángulo, perdón, a la circunferencia trigonométrica, donde estudiamos un ángulo cualquiera. Esta es una circunferencia, este sería el eje X y este sería el eje Y. ¿Sí? No me acuerdo cómo lo plantean, pero suponete que los ángulos se cuentan desde el eje X en sentido antihorario, es un ángulo positivo, entonces este sería un ángulo alfa. En este punto, si yo tomo las coordenadas, la coordenada X corresponde al coseno de este ángulo, y la coordenada Y, recuerden que esta circunferencia tiene radio 1, y la coordenada Y corresponde al seno del ángulo, ¿sí? Entonces, acá yo me puedo pasar de 90, porque puedo definir tranquilamente, por ejemplo,
para este ángulo que es de más de 90, cuál es el seno y cuál es el coseno. ¿Se acuerdan de eso? ¿Eso lo vieron? No, ¿No? Sí, lo vimos, lo vimos. Los que no lo vieron, después le vamos a pasar material y cualquier cosa en la consulta lo vamos a poder charlar si lo necesitan, o en la próxima ¿habla clase. de que si lo dimos en elementos de matemática? No, en elementos no lo vimos. En elementos Ah. seguro que no lo vimos. Pero digo, por ahí lo vieron en otro lado, por ahí se lo No, acuerdan de la profe, escuela. terminé la secundaria hace como 10 años atrás. No Es más, es recuerdo más, nada. es más probable, claro, es más probable que vos lo hayas visto, que no te lo acuerdes, pero que vos lo hayas visto Claro. a que Seno, coseno y tangente me acuerdo, pero que lo haya visto dentro de una gráfica, la verdad que claro. no recuerdo. Bueno, después si quieren la clase que viene, por ahí lo podemos profundizar un poco para Por definirlo, favor. pero lo que quiero decir es que ahora este ángulo, que yo no lo podía tomar más de 90 porque lo tenía en este triángulo, ahora lo puedo calcular para ángulos mayores. Voy a intentar hacer... Voy a borrar esto y lo voy a hacer un poquito más grande. Porque eso, bueno, eso que está ahí, tras que está feo dibujado, no se entiende nada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo de nuevo. Si lo podemos resolver ahora, mucho mejor. Si no, ya digo, lo podemos retomar la clase que viene o cuando sea necesario. Voy a hacer acá mis ejes. A ver si de paso también aquellos que aunque lo hayan visto no lo tenían demasiado claro, lo pueden ver un poco más claro. Medio fiera mi circunferencia. Ahí va. Perfecto. Me encantó. Bien. Vamos de nuevo entonces. Acá mismo yo tengo un ángulo y defino entonces el seno a través de la relación que hay entre los catetos y la hipotenusa, ¿sí? De este triángulo rectángulo. Como en este triángulo, este ángulo no puede ser más de 90, es ahí donde se pasa a la circunferencia trigonométrica, que es una circunferencia de radio 1, ¿sí? De manera tal de que el ángulo yo lo mido desde el eje X en sentido antihorario. Entonces, por ejemplo, obviamente el eje Y estaría a un ángulo de 90 con respecto al eje Y, al eje X. Por acá tendría el ángulo de 45 grados, ¿se entiende? Ángulo de 45 grados, y así. Entonces, vamos a poner un ángulo cualquiera por acá, y dentro de esta circunferencia me interesa este punto, que es el punto de intersección entre el ángulo y la circunferencia, y ese punto me genera dos coordenadas, una en X y una en Y, para este ángulo que sería el ángulo alfa, ¿no? Entonces, si vemos acá, nosotros tenemos acá el triángulo rectángulo, ¿sí? Donde el seno de ese ángulo, seno del ángulo, ¿a qué va a ser igual? A esto sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa es este segmento que está acá, que coincide con el radio de la circunferencia. O sea, sería este valor que está acá, sobre 1, porque el radio es 1, entonces le podríamos poner, si este punto es el punto XY, ¿sí? Voy a borrar esta I de ahí arriba, así no marea. ¿Me van siguiendo? El seno de este ángulo sería la coordenada Y sobre 1,
porque 1 es el radio que coincide con la hipotenusa. ¿Sí? Y la coordenada X coincide con el coseno, porque el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el coseno de este ángulo es la coordenada X, ¿sí? De ese punto. Es decir, cada ángulo me genera un punto sobre la circunferencia cuyas coordenadas son coseno del ángulo y seno del ángulo. O sea, coordenada X es el coseno y coordenada Y es el seno. ¿Sí? ¿Esto qué ventaja tiene con respecto a esto? Que el ángulo puede ser de más de 90, por ejemplo, puede estar por acá, ¿sí? Y entonces este punto, que le corresponde a este ángulo, tiene esta coordenada Y, que es el seno de este ángulo, y esta coordenada X, que es el coseno. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, profe, se entiende. No me acuerdo si era Ornella que me había preguntado también, que no, o me había dicho que no lo había visto. Me quedé cuando dijiste de que el radio es lo mismo que 1. Sí, porque por O sea, la definición, medida del radio yo la tengo que mirar en el eje Y, ¿eso es lo que me estás tratando de decir? no, el radio de la circunferencia, Ajá. el radio de la circunferencia es 1, porque por definición cuando dibujamos la circunferencia dijimos es una circunferencia de radio 1. Entonces, Ah, bien. cuando Eso yo era lo que miro no sabía. el triángulo rectángulo este que tengo acá, la hipotenusa coincide con el radio. Y entonces cuando hago Claro, opuesto sobre hipotenusa, la hipotenusa es 1. ¿Sí? claro. Bien. Sí, Y entendí. acá pasa lo mismo. O sea, si yo miro para este ángulo, ya me quedo, acá tengo la coordenada Y de este punto sería el seno, ¿sí? Que obviamente encima coincide, fíjense que si yo acá tengo este ángulo chiquito, que está acá, si lo pongo de este lado, me generaría un triángulo así, ¿no? ¿Lo ven? Donde me Claro, coincide, entonces, este ángulo chiquito que tenía acá con este ángulo grande, o sea, en el seno, ¿sí? El coseno me da el mismo valor absoluto, pero opuestos. Bueno, esas son algunas propiedades, no importa. Me metí de más ahí. Pero quiero decir, para este ángulo de más de 90, ahora ya sé que el seno de este ángulo, que es de más de 90, que acá no lo podía ni siquiera pensar, tiene un valor del seno y un valor del coseno. Donde el coseno es negativo, ¿sí? Antes acá los valores de seno, coseno y tangente siempre eran números positivos, porque los catetos y la hipotenusa eran números positivos, ¿sí? Pero acá ya tenemos valores de seno y coseno negativos y ángulos de más de 90 e incluso ángulos negativos, porque si en vez de tomar en sentido antihorario, tomo, por ejemplo, este ángulo así, en sentido horario, perdón, ahí está. Este punto tiene una coordenada X, que se corresponde con el coseno, y una coordenada Y, que se corresponde con el seno, ¿sí? Del ángulo ese. O sea que puedo calcular seno y coseno de ángulos negativos, ¿sí? Otra cuestión, que esta por ahí es la más difícil si no lo vieron nunca, es que el seno y el coseno ahora lo vamos a calcular sobre ángulos en un sistema métrico que es el sistema de radianes. ¿Qué es eso? En vez de decir un ángulo de 90 grados, lo mido en otra unidad. En vez de decir 90 grados o 180 grados, lo mido de otra forma. ¿De qué forma? Pensemos en el, el ángulo en radianes, me está diciendo, no me quiero marear con las palabras.
Recordemos el perímetro primero del triángulo, del círculo. ¿Se acuerdan del perímetro? Perímetro de una circunferencia. Dos pi por radio. 2pi por radio, perfecto. 2pi por radio. En este caso, para esta circunferencia, el radio es 1. Entonces, el perímetro es 2pi por 1, o sea, 2pi por 1, o sea, 2pi. Eso significa que cuando yo tengo un ángulo de 180, ¿sí? Perdón, un ángulo de 360, podría pensar de que, pensemos así, como que este radio que me genera el ángulo va barriendo parte del perímetro, ¿sí? Como que me va formando, o sea, me va barriendo parte del perímetro, ¿no? Si el ángulo es de 360 grados, si el ángulo es de 360 grados, este punto en realidad se trasladó toda la circunferencia, ¿no? Se trasladó toda la circunferencia. 2pi unidades. O sea, esto es, si esto mide 1 centímetro, pi era 3,14, así que esto es 6,28 más o menos, ¿sí? Un poquito más, pero es 6,28. Esto significa que un ángulo de 360 grados en esta circunferencia de radio 1, si esto es 1 centímetro, este punto que está acá, que en realidad arranca desde acá, se traslada y se mueve, podríamos pensarlo, que se mueve por la circunferencia 6,28 centímetros, más o menos, hasta llegar de nuevo acá. ¿Me siguen en esa idea? Porque esta es la parte más difícil para entender de dónde salen los radianes. Sí, sí, profe, se entiende. ¿Sí? Perfecto. Entonces, a ver si puedo borrar un poco. No. Entonces, si el ángulo es de 360, acá lo que vamos a hacer en realidad es una equivalencia. Si el ángulo es de 360, o decir, un ángulo de 360 grados, equivale a, esto ya pensando en cuánto se mueve sobre la circunferencia, es donde definimos los ángulos en radianes. Equivale a 2pi. ¿Sí? Porque se mueve sobre la circunferencia 2pi. 2pi unidades de medida, porque dije, si esto mide 1 centímetro, se habrá movido 2pi centímetros. 2pi, en realidad dijimos 6,28, pero si esto es 1 kilómetro, si esta unidad de medida es 1 kilómetro, estos serán 6,28 kilómetros. ¿Sí? Entonces, el ángulo de 360 se equivale a 2pi radianes. ¿Sí? La medida radian es cuánto se mueve sobre la circunferencia, sobre el perímetro de esa circunferencia, este punto que empieza desde el 0, 0, o sea, perdón, desde el ángulo 0 empezaría desde acá. ¿Cuánto se mueve hasta llegar acá? ¿Sí? Entonces, para un ángulo, por ejemplo, de 180, sería la mitad, 180 me voy hasta acá, y coincide, obviamente acá, con media circunferencia, o sea, la mitad de 2pi. O sea que esto se Un radian equivale sería un pi. a pi, claro. ¿Sí? Y lo mismo, si en vez de tomar 180 tomo 90 grados, se equivale a la mitad de pi, o sea, pi sobre 2. ¿Sí? Se arma una equivalencia entre el grado, esto es grado sexagesimal, porque saben que la unidad de medida se incrementa cada 60, ¿sí? Es decir, un grado son 60 minutos. ¿Sí? Si tengo que hacer una subdivisión. Y esta
unidad de medida que son los grados en radianes. Entonces, por ejemplo, el de 45 grados, o sea, la mitad de 90, o sea, la mitad de pi sobre 2. Este sería pi sobre 4. Y ya después tenemos, por ejemplo, de 180, tomo terceras partes, o sea, algo así. Terceras partes porque esto se puede dividir por 3, o sea, si eso lo divido por 3 me da 60, entonces terceras partes de pi sobre 3. Por ahí lo que ya lo vieron, lo tienen un poco más fresco esto, ¿no? Y pi sobre 6 es el que me queda para definirlo bien, que sería esto dividido 6 partes, o sea, 6 por 3, 30 grados, sería pi sobre 6, que de hecho es la mitad de 60. ¿Sí? Por lo tanto, los ángulos, estos son los que se llaman ángulos notables, ¿sí? Estos son los que llamamos ángulos notables, y son los que vamos a utilizar para trabajar con seno, coseno y tangente de estos ángulos. ¿Por qué? Porque son los ángulos. ¿Eh? La parte de abajo no se ve bien, digo. Bueno. Lo que escribió más abajo. Sí. Uy. Esperen. No sé qué hice. Atrás. Se fue todo. ¿Así puedo? ¿Me dejará? ¿O no me dejará? Si la haces atrás, ¿no te deja? Ah, mirá, me lo expande así. Ahí está. Casi está. Esto es como... Yo, profe, lo tengo. Si querés, mando una foto al grupo, así lo ven. Pero ya lo logro. Mandalo igual, pero ya lo logro. Ahí está. ¡Tarán! Sí. Muy bien. Como para que le saquen una foto a los ángulos notables. Esos ángulos son los que nosotros vamos a utilizar y son los ángulos que nosotros tenemos que saber cuánto dan en el seno, coseno y tangente. Ahora borro todo y escribo entonces, por último, cuánto dan esos valores, o sea, esos en el seno y en el coseno, y entonces después en la tangente. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Con blanco. Ahí está. Es re rústico lo mío igual. Profe, Bien, una sí. pregunta, para calcular en radianes, por ejemplo, todo esto quiero creer que se hace con la calculadora científica, ¿no? Yo, por ejemplo, Sí, acá tengo la Casio y no, te soy sincera, yo con esto cero y me da miedo no volver al modo normal, que perdón por ser tan criolla hablando, pero pará, bueno, quería saber. espérame un segundo. Ok. Dejo de compartir. Tenés cámara, ¿no? En sí. Sí, ahora El- esta es la que tengo yo. La tengo acá. La Casio, a ver, no sé si se ve ahí.